son las 10:14 de hoy, 12 de diciembre de 2022 en ecología. Decíamos de la división de ciencias básicas y ingeniería, de la división superior que se desarrolla en el tema de hoy es la sesión número 25 del curso de esta UEA relativa en el trimestre 22 otoño 22O, y estamos en la sexta unidad, que es predicción de impactos en medio ambiente físico, y la sesión anterior hablamos del suelo, el impacto de las actividades humanas en el suelo. Puede ser ya sea por la sustitución de la cobertura del suelo natural, de la cobertura natural, con una cobertura antropogénica o artificial, y quizá la más antigua manera habría sido a través del desarrollo de la agricultura. Quizá hubo una antes en cuanto al suelo, el impacto de las actividades antropogénicas en el suelo. El impacto lo podemos definir como una perturbación. O alteración. Y la primera que vimos fue el suelo. Pensando sobre lo que habíamos hablado respecto a las actividades humanas, pues sí hace más de 10.000 años que la agricultura, pero tiene más tiempo que intentamos usar el fuego. Y el fuego, como actividad, como fenómeno natural, modifica el suelo. Puede ser por temperatura o puede ser por transformación química, por combustión. Incluso puede ser dado que el suelo, dijimos que es un sistema biológico. Es de origen biológico. Es decir, en la Luna no hay suelo, porque ya sabemos que en la Luna no hay formas de vida. Bueno, salvo un proyecto espacial bastante irresponsable realizado abanderado por Israel, fue una misión israelita. No recuerdo exactamente quiénes la organizaron, pero ya la bandera israelí. Enviaron una nave a la Luna, y la misión finalmente fracasó porque el dispositivo terminó estrellándose en la superficie lunar. Eso no es lo que me remite, o el por qué lo traigo a esta clase de ecología cuando estoy mencionando el suelo. Y recordamos que es un sistema biológico, es de origen biológico, y entonces habría suelo en cuerpos astronómicos donde hubiera formas de vida que estuvieran depositando materia biológica, material orgánico de origen biológico sobre la superficie de ese cuerpo astronómico. Y pues las investigaciones desde las primeras en la década del 60 que se enviaron naves robóticas a estudiar la Luna previo al descenso de personas en la Luna, a partir de julio de 1969, sí, los astronautas dejaban ahí
astronautas norteamericanos dejaron restos, dejaron piezas de ingeniería, aparatos, naves, dejaron instrumentos científicos. El requisito que se habían establecido es que todo lo que se llevara allá fuera estéril. Si todo se esterilizaba antes de ponerlo en la nave y enviar. Pero nosotros somos un ecosistema que hay más células bacterianas que células humanas. De hecho, nos vamos desescamando, vamos por la vida regando epitelio, cabello, material biológico, y es probable que, bueno, la pequeña nave, el habitáculo en el que iban, ese descendió en la luna, descendieron ellos con sus trajes espaciales. En realidad son naves espaciales individuales, personales. Sabes que son naves antropomórficas y en forma de cuerpo humano, y les permitió caminar sobre la luna. Regresaban al habitáculo, se le quitaban el traje, dormían, la primera misión que fue Apolo 11 estuvo cerca de un día en la luna, pero solamente estuvieron fuera alrededor de 3 horas, entre 2 y 3 horas. Casi fue 1, 2, 3 por minutos de los compañeros y se regresaron. Ese era el objetivo: llegar, poner personas sobre la luna y regresarlas vivas a la Tierra. No puedo ser nada más llegar de alguna manera, bueno, ya sabía más o menos de qué manera, y regresar. Se planificaron otras 9 misiones posteriores. La primera que descendió fue Apolo 11, había sido hasta Apolo 20, pero se cancelaron las últimas 3. Entonces habrían sido 7 misiones que habían llevado cada una un par de personas, un par de humanos, un par de astronautas norteamericanos a la luna en cada misión. La segunda fue en diciembre del 69, Apolo 12. Descendieron de hecho cerca de una nave robótica que habían enviado previamente. Diciembre de 1969, noviembre de 1969, no recuerdo exactamente los días, pero fue a finales de año. Y algo que hicieron fue recuperar piezas de esa nave robótica, entre esas una cámara, para revisarlas en laboratorios allá en la Tierra, en Houston, y ver cómo los había alterado el tiempo que estuvieron sobre la Luna, expuestas al espacio exterior, dado que en la Luna no hay atmósfera, cómo habían sido tal vez afectados por la radiación solar, la radiación cósmica, etc. Quizá micrometeoritos en esos instrumentos. Algo interesante que se descubrió después es que anunciaron el hallazgo de bacterias en la cámara. Lo que queda en duda es si esas bacterias se les escaparon y las enviaron con toda la nave robótica a la Luna y luego las regresaron a la Tierra, o si se contaminó con bacterias de que la tomaron los astronautas, la metieron a su nave, regresaron a la Tierra. Ahí, por supuesto, cuando se quitaban los trajes, pues, puede haber entrado en contacto y quizá las bacterias de ese momento pueden haber sido transferidas de los astronautas a la cámara. A la fecha no hay un diagnóstico preciso. Después Apolo 13 iba a descender en abril de 1970, pero tuvieron una falla en el viaje a la Luna. Entonces Houston tenemos un problema, le dieron la vuelta y se regresaron. Fue el fracaso más exitoso en la historia de los vuelos espaciales. Porque pueden haberse quedado por allá, no, totalmente llegaron vivos, regresaron vivos a la Tierra, y todavía viven 2 de ellos. El otro murió poco después por cáncer, no relacionado con el viaje espacial. Y luego Apolo 14 terminó llevando a cabo la misión que habría llevado Apolo 13 en 1971 ya. En 71 fue Apolo 15 también, y en 1972 fueron las últimas 2 misiones, Apolo 16 y Apolo 17. Apolo 17, de hecho, en estos días
en esta semana se cumplen 50 años de que estuvieron en la Luna. Descendieron el 11, ayer se cumplieron 11 años, 50 años, el 11 de diciembre de 1972. Estuvieron 3 días y regresaron a la Tierra. Y sí dejaron algunos, por ejemplo, lo que dejaban era los que se llamaban los equipos de soporte de vida, que eran las mochilas que llevaban atrás, que eran todos los sistemas de control, de temperatura, de regulación del oxígeno, de hecho, sí, oxígeno que respiraban, agua para beber, y esos los dejaban en la Luna. Los trajes sí los regresaron, pero los sistemas de soporte de vida se quedaban ahí, junto con las demás situaciones. Entonces, es poco probable que hayan dejado, quizá en las mochilas, que las tomaban con las manos, las ponían, haya quedado algo de material biológico. Por supuesto, el contacto con la radiación solar debe haberse ionizado. Por lo que es poco probable que hayan contribuido a formar reminiscencias de suelo alrededor del lugar donde descendieron. Sin embargo, esta misión israelí, que fue hace pocos años, una robótica, que se estrelló en la Luna, poco después se anunció que llevaban tardígrados. O sea, quedó un regadero de tardígrados en la superficie lunar. ¿Qué pasó? No sabemos. No informaron más allá de eso. Pero podrían haber comenzado a formar suelo simplemente por el material biológico que quedó ahí. ¿Qué ha sucedido? No lo sé. Salvo eso, que sería antropogénico, habría sido perturbaciones, un impacto de la exploración espacial humana en la Luna, pues sería poco probable que hubiera suelo en cualquier cuerpo astronómico donde haya vida, porque el suelo es de origen biológico. Y a su vez se convirtió en un nicho donde se desarrollaron, evolucionaron formas de vida, modificando el suelo de manera natural. Entonces, una cosa es una modificación, un sistema biológico modifica su entorno, modifica el medio, pero no es una perturbación. Una modificación es distinto a una perturbación. Una perturbación es antropogénica, es artificial, es cultural. Los primeros humanos que caminaban sobre la Tierra no perturbaban el entorno, lo modificaban. Cuando tomaban carroña de otros depredadores para alimentarse, modificaban el entorno, no lo perturbaban. Cuando iban recolectando semillas o plantas para alimentarse, no perturbaban el entorno, no modificaban. La perturbación comenzó mencioné con la agricultura, pero antes de la agricultura se tuvo el manejo del fuego. Y entonces pudo haber perturbado el suelo. El fuego de origen, o no de origen, pero sí manejado, manipulado por los humanos. Antes de producirlo, antes de originar fuego, lo más probable es que hayan tomado fuego natural, producido quizá por relámpagos, por una tormenta eléctrica, provocaba un incendio y quizá al principio con temor se acercaron, quizá vieron que podían manipularlo, usarlo y propagarlo. Y en esa propagación deben haber comenzado ya no a modificar el entorno, sino a hacerlo de manera intencional, a perturbar el entorno, probablemente el suelo, mediante el fuego, ya fuera por temperatura o por combustión. Y si puede haber efectos físicos, como la temperatura, y efectos químicos, como la combustión. Y esto tendría que ver con el suelo. De hecho, actualmente cuando uno quema vegetación, o ya cuando había bosques y los humanos los quemaban,
no solamente hay una perturbación química por la combustión, sino al quemarse la materia orgánica, la materia vegetal principalmente, al quemarse la materia vegetal se libera, se rompen las células y entonces se libera lo que está en el interior celular que no entra en combustión. ¿Sí? Los azúcares y proteínas y grasas del tejido vegetal, esos finalmente, al ser compuestos de carbono, entran en combustión y se transforman en dióxido de carbono y agua. Pero hay más que solamente biomoléculas dentro de las células y conformando las células. Hay elementos químicos distintos al carbono, metales, y los dos metales más abundantes en los tejidos biológicos son el sodio y el potasio. Voy a poner incluso aquí el potasio. Por cierto, el potasio es más abundante en el interior celular. Si esto fuera la célula, estaría así: tendríamos mucho potasio adentro, poco potasio afuera, mucho sodio afuera, poco sodio adentro. Esto es el origen del potencial de membrana, que es el que le da vida a las células. Esa es la fuerza que impulsa inicialmente los procesos metabólicos de recambio de materia, de entrada y salida de materia en la célula respecto al entorno, tanto a nivel de tejidos como en el caso de los organismos celulares. Mucho potasio en el interior. ¿Qué sucede si esto se rompe, ya sea por la acción de la combustión? Pues el potasio sale y se puede encontrar con agua, y agua más potasio da hidróxido de potasio. Y esto se puede incorporar al suelo. Entonces, una consecuencia de la combustión de materia orgánica como perturbación del entorno es que alcaliniza el suelo. Siempre que hay combustión, siempre que hay quema de vegetación, casi inmediatamente o a mediano plazo, se va a producir, a corto y mediano plazo, se va a producir una alcalinización de los suelos. Se modifica químicamente entonces en cuanto a acidez y alcalinidad. Un suelo ácido puede pasar a un suelo neutro o alcalino dependiendo de la cantidad de hidróxido de potasio que se forme producto de la combustión. Entonces, el hecho de que incluso una vez que los humanos desarrollaron la agricultura y perturbaron el entorno, una de las técnicas más comunes para preparar el suelo para el cultivo es quemar la vegetación que está por encima, y entonces se alcalinizan los suelos. Esto es un factor que quizá pudo contribuir a la caída de las civilizaciones antiguas, porque esto no lo sabíamos. Simplemente las plantas empezaron a crecer menos, empezaban a producir menos alimento, y quizá lo que ya hemos hablado, crisis ambientales generan crisis sociales, y las crisis sociales causan la caída de civilizaciones. Todo por no saber química. Bueno, la química acá a este nivel la descubrimos hace cosa de 150 años más o menos, principios del siglo XIX, 1809 me parece, en la primera década del siglo XIX, cuando John Dalton publicó finalmente la teoría, la conocida como teoría atómica. Él la tituló La Nueva Filosofía Química. ¿Cómo se llama la obra? Entonces, esto es suelo, pero nuestro tema de hoy es aire y agua. Earth, Wind and Fire. No, esa sería una banda de los 70s. Earth, Wind and Fire. Tierra, viento, fuego, los elementos de la antigüedad aristotélicos, y no solamente los aristotélicos, sino otras culturas. Quizá por eso los asumían como los elementos de lo que estaba conformado toda la naturaleza en las filosofías antiguas. Vivimos sobre el suelo, vivimos gracias al aire, respiramos el aire. El fuego crea y destruye, y nos faltaba el cuarto elemento, el agua.
4 elementos: la tierra, el aire, el fuego y el agua. El problema era el fuego, que perturbaba la vegetación, y con agua daba hidróxido de potasio, y entonces llevaba a la perdición a las civilizaciones antiguas. Pero cuando hay combustión, no solamente se produce esto, sino que a nivel de aire, la combustión modifica la composición atmosférica porque incrementa inicialmente la concentración atmosférica de CO2. Y de eso hablamos en las sesiones pasadas. Esto puede contribuir, de hecho, a través de la reacción del agua, a la formación de H2CO3, que daría H más HCO3, y esto podría dar lugar a la perturbación de la lluvia ácida, que entonces estaría neutralizando la alcalinidad del suelo. Es posible. Es posible. ¿Podría entonces esto simplemente ser una modificación antropogénica de los ciclos bioquímicos? El problema es qué tanto se hace, la magnitud. Y el impacto depende de la magnitud de las actividades humanas. No solo, más que de realizarlas, es el hecho de que las alteraciones o perturbaciones humanas sobrepasen la capacidad de resiliencia de los ecosistemas. Que la capacidad de la resiliencia de los ecosistemas depende sobre todo de los fenómenos físicos y químicos naturales, de los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, y de los ciclos biológicos y los ciclos ecológicos. Si un sistema fuera capaz de reciclar esto, pues la perturbación humana no tendría un impacto menor sobre los ecosistemas que si hacemos esto en magnitudes que sobrepasen la tasa a la cual ocurren los ciclos naturales en los ecosistemas. Y por eso es que incluso ya a nivel humano y moderno, las diferentes sociedades han reconocido hasta, bueno, a lo largo del siglo XX y sobre todo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, los impactos de las actividades humanas en los ecosistemas y sus componentes naturales físicos ambientales: el suelo, el aire y el agua. Ahí sí ya no es el fuego, no es un medio, el fuego es una forma. Y se ubican entonces dos formas de perturbación dependiendo de cómo se esté perturbando los ecosistemas. Si es por solamente una modificación, quizá debida a fenómenos, a variables físicas, a fenómenos físicos, o incluso a fenómenos químicos que de alguna manera sí pueden estar modificando el entorno, puede ser el aire o el suelo, por los procesos mismos, o más que por los procesos, por la presencia, el agregado de materia inicialmente, aunque podemos considerar otro tipo de factores, los que podríamos meter en esta etiqueta, que es la etiqueta de los contaminantes. Aunque voy a escribir con cursivas o con mayúsculas o con minúsculas, decir, hay que ser. Pues vamos a llamar y una cosa es la alteración de ecosistemas por acciones, por procesos, y otra es la perturbación de ecosistemas por modificación en la cantidad de sustancias que
pueden estar presentes en los ecosistemas perturbados. Parte de los procesos pueden perturbar los ecosistemas físicamente por temperatura, por viento, de hecho, o por reacciones químicas, como la combustión y otras, la acidificación es otra. Pero aquí veríamos que habría dos variables que se mantendrían más o menos constantes: la materia y la energía en el ecosistema, vistos como sistemas termodinámicos. La termodinámica dice que la energía y la masa y la energía de un sistema son constantes. Pueden transformarse unos en otros, unas formas de energía en otras, unas formas de materia en otras. La materia es energía, la energía es materia, pero la totalidad de materia más energía debe mantenerse constante, se mantiene constante. Hablando de ecosistemas específicos o partes de ecosistemas, alguna perturbación podría deberse a que estos procesos retiraran, eliminaran materia. Por ejemplo, cuando eliminamos suelo, hablamos de erosión, que puede ser producto, por ejemplo, de fenómenos físicos como el movimiento de masas de gas, viento, que puede retirar materia de un lugar, transportarla a otro, pero ese lugar, ese ecosistema, ese suelo habría sido afectado por el fenómeno de erosión. Puede ser también por masas de agua. El agua puede barrer, puede retirar el suelo. Entonces puede ser por aire o por suelo, masas de aire o masas de agua que pueden provocar erosión en el suelo, perturbación en el suelo. Y esa agua puede ser producto de actividad humana. El aire es más difícil, aunque en tiempos actuales ya sí se llega a hacer erosión de suelos cuando toman los sopladores y retiran la vegetación porque es basura. Distinto es si agregamos materia a un sistema. Estamos agregando algo que no estaba. Y en ese sentido podríamos llamarle a eso contaminación. Puede ser que agreguemos gases a las masas de aire atmosféricas y entonces estaríamos hablando de contaminantes atmosféricos. Contaminación del aire, contaminación atmosférica. O que agreguemos materia, puede ser hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, puede ser ácido carbónico a cuerpos de agua, y el agregado de sustancias ácidas a un cuerpo de agua puede interpretarse como contaminación. Podemos interpretar el fenómeno de acidificación de cuerpos de agua por lluvia ácida, de la que ya hablamos, como una contaminación, un fenómeno de contaminación o agregado de contaminantes, de manera inconsciente, ya lo hablamos originalmente, producidos por los humanos, también de manera bastante inconsciente, agregados a la atmósfera, al aire y a los cuerpos de agua, lagos, ríos, océanos. Y entonces debemos hablar de contaminación ambiental, contaminación de ambientes, que puede ser en las partes gaseosas o partes líquidas o incluso partes sólidas. El suelo también puede recibir contaminación. Por ejemplo, tenemos dentro de los materiales en el sitio web una página del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, vaya nombre para una Secretaría de Estado, ministerio se le llaman en España, a las secretarías del Estado español, del gobierno español, le llaman ministerios, no secretarías. Y en este sitio web se menciona la problemática ambiental y contaminantes. Y dice: la contaminación atmosférica es un problema tanto local como global provocado por la emisión de determinadas sustancias que, bien por sí solas, bien por los resultantes de sus reacciones químicas, provocan efectos perjudiciales para el medio
Y la salud. Aquí es evidente que este reconocimiento de fenómenos frecuentemente son antropocéntricos. De hecho, menciona en relación con la salud del ozono troposférico y las partículas, polvo fino, o sea, puede ser no gases, no líquidos, sino puede ser partículas sólidas suspendidas en la atmósfera, en el aire. Contaminantes. Dice, son los contaminantes más preocupantes, dado que la exposición a los mismos puede acarrear consecuencias que van desde leves efectos en el sistema respiratorio a alergias o incluso mortalidad prematura. Menciona, el ozono no se emite directamente, sino que se forma a partir de la reacción de compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno en presencia de luz solar en la atmósfera. Y eso lo vemos en la Ciudad de México cuando vemos así muy nebuloso, es decir, no se ve azul, sino que se ve brumoso. No es vapor de agua, sobre todo después de un día soleado. Y eso es muy frecuente en los días de invierno, en los otoño y invierno que estamos entrando en este momento en la Ciudad de México, en los cuales amanece muy bonito el día, muy azul el cielo, y ya para la tarde y justo antes de anochecer, antes de atardecer, se ve una especie de nube gris, decía un locutor de la radio hace muchos años, desde la ciudad de la nube gris, y eso lo damos. O una nata, les dicen algunos, que es una mezcla de gases producidos a partir de principalmente hidrocarburos presentes en la atmósfera por la combustión de combustibles derivados del petróleo, gasolinas, diésel principalmente, en algunos casos carbón, no tan frecuentemente en la Ciudad de México ya, pero activamente sí, y en días como hoy, 12 de diciembre, por la combustión de carbón, la pólvora es un derivado del carbón, el cual entra en combustión cuando lanzan los cohetes a la Virgencita. Ahí están los cohetes. Los cohetes, no cohetes distintos a los estos, que en la combustión emiten partículas, polvos, pero también emiten productos de la combustión de carbono, junto con los que arrojamos a través de los escapes de los motores, de los automotores impulsados por gasolinas y diésel, y los combustibles no quemados también, porque salen, dependiendo de la eficiencia de la combustión, a través del tubo de escape de los motores, puede salir solamente dióxido de carbono y agua, que sea lo idóneo, sino incluso algunos hidrocarburos ligeros que no alcanzan a hacer combustión completa. Y toda esa mezcla de compuestos orgánicos, todos ellos, reaccionan por la luz solar, luz visible y ultravioleta, principalmente la ultravioleta que alcanza a pasar de la capa de ozono y la parte más alta de la atmósfera, nitrógeno y oxígeno también absorben un poco de ultravioleta, no tanto como el ozono, pero el que no alcanzan a absorber atraviesa la atmósfera y en el camino va catalizando, acelerando las reacciones químicas muy complejas entre la gran diversidad de porquería que arrojamos a la atmósfera, contaminantes. Entonces no solamente hay contaminación por los que agregamos directamente, están los agregados, principalmente por la combustión. Los incombustibles o los no quemados, que no entraron en combustión, o quemados. Estos más estos, y estos a su vez reaccionan con la luz solar, dijimos, principalmente UV y visible, y forman entonces lo que se llama la niebla fotoquímica. Conocida popularmente como smog en inglés o smog en español castellanizado. Les digo que algunos intentaban usar la palabra nebludo, pero nadie le hizo caso más que yo.
El neblumo o niebla de humo, la niebla es de origen fotoquímico. Y un problema en ciudades como la Ciudad de México es que son dos. Número uno, la Ciudad de México está a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Estamos aproximadamente, la Ciudad de México está a 2.250 metros sobre el nivel del mar, y aquí la concentración de oxígeno atmosférico es menor, por lo tanto la combustión es muy incompleta. Y eso contribuye a que haya más de estas cosas. Y entonces, con la luz solar en los días soleados, se produce más smog fotoquímico. Primer factor. Combustión incompleta por la altura. Presencia de luz en los días soleados coincide con el hecho de que termina la temporada de lluvias, hay menos días nublados, hay más radiación solar y entonces se produce más niebla fotoquímica. Primer factor. Segundo factor, por la altura las temperaturas son frías y entonces las masas de gas atmosférico son muy estables. Se quedan aquí más tiempo. Su transporte atmosférico por las corrientes atmosféricas es más lento, hay menos viento y aunque hubiera viento, pues lo que haríamos sería exportar niebla fotoquímica a otras ciudades o a otros lugares. Eso sí sucede. De hecho, un famoso ingeniero mexicano estaba proponiendo que se pusieran ventiladores en la Sierra del Ajusco para sacar el smog y mirar a Cuernavaca, yo creo. En Cuernavaca tienen su propio problema de contaminación también. Un poco menor porque no están tan alto como la Ciudad de México, pero tienen un problema similar, topográfico, geológico, geofísico, similar al de la Ciudad de México. Vivimos en una olla. Tenemos al oriente la sierra del volcánico, de la cual forma parte la Ciudad de México, de hecho, pues está la pequeña cordillera de los dos volcanes, esta ciudad de Popocatépetl y algunas otras elevaciones que representan una especie de barrera geográfica. Hacia el sur está la Sierra del Ajusco, hacia el poniente está la Sierra de las Cruces, que nos separa del Valle de Toluca, y hacia el norte está la Sierra de la Puerta, no me acuerdo cómo se llama la sierra que está hacia el norte. Hay algunos pequeños corredores hacia el noroeste, hacia Querétaro, y hacia el noreste, hacia Pachuca. Y hay pequeños corredores. Hacia el sureste, un poco por la zona de Chalco. ¿Sí? También hay un pequeño corredor. Pero lo que es hacia el poniente y hacia el sur poniente estamos prácticamente rodeados. Entonces, esto hace que entonces la niebla fotoquímica se quede aquí más tiempo y además hay otro factor que influye mucho en invierno, que es debido a la temperatura fría normal, viene la radiación solar, debería calentar esto y entonces debería aumentar su densidad y dispersarse hacia allá, pero se forma una especie de tapón. El fenómeno se llama inversión térmica, revísalo. La inversión térmica. Es el último clavo en el ataúd de la contaminación de la Ciudad de México. No es exclusivo de la Ciudad de México, es un fenómeno atmosférico bastante común, pero en términos de la contaminación atmosférica se agrava en ciudades con topografía similar a la de la Ciudad de México. Bueno, ahora. Eso en cuanto al aire. Por supuesto, lo que hay en el aire, lo que hay en la atmósfera, pues debido a la precipitación pluvial, o puede ser por nieve, ya lo hablamos de la lluvia ácida, ya hablamos de ella, pero hay una tercera forma de precipitación poco mencionada, poco divulgada y por eso poco conocida por la gente común, los expertos en química atmosférica y en ciencias atmosféricas. Sí lo conocen, pero no le dicen a los demás. Pues es necesario divulgar el conocimiento.
que es, bueno, se forma esta niebla fotoquímica y esta niebla está presente, pero cuando llueve, pues se válida o incluso esta misma niebla se deposita. Y aunque no se deposite con las, está aquí presente, aunque no la veamos, puede estar menos densa, más concentrada, menos concentrada, pero esta niebla fotoquímica, esta mezcla está aquí presente y reacciona con los materiales. En el caso de los materiales que hacen los humanos, las construcciones, las edificaciones y las esculturas monumentales, pues están interactuando con los gases de la atmósfera y estos compuestos de la niebla fotoquímica pueden estar reaccionando con el material. Por ejemplo, afectan fuertemente las estructuras de minerales alcalinos, como el mármol es alcalino. Y no sé si ya se van retirado, pero en la antigua biblioteca Vasconcelos, en el centro de la Ciudad de México, si puedes dar una vuelta por ahí en estos días, está en la calle de Isabel la Católica, me parece, esquina con Justino Carranza, si no me equivoco. Si no, búscala como la antigua biblioteca Vasconcelos. En el límite de la biblioteca, lo que separa el patio de la biblioteca de la calle, hay una reja que tiene unas columnas y en las cumbres, en la cúspide de las columnas hay unos bustos de ilustres filósofos internacionales y mexicanos. Están erosionados, están desgastados. Bueno, eso en cuanto a cuestiones de interés humano. El detalle también interactúa con la vegetación arbórea y puede llegar a dañar. Entonces la contaminación atmosférica, la contaminación del aire por diferentes sustancias que arrojamos los humanos, que agregamos, que no están presentes de manera natural. Entonces un contaminante es algo que no está presente de manera natural. Por ahí se ha hablado, y lo hemos mencionado, de la contaminación natural, la que producen erupciones volcánicas, por ejemplo. Pero yo no estaría muy de acuerdo en que llamáramos contaminación natural o contaminantes a las sustancias que existen en la Tierra y que por fenómenos naturales de la Tierra momentáneamente aumentan su concentración en un entorno, en un ecosistema. Son parte de los procesos de evolución natural de los ecosistemas. Los fenómenos geofísicos contribuyen a la evolución de la Tierra y por lo tanto a la evolución de la biosfera. No, deberíamos reconocer que la contaminación es un invento humano, es un fenómeno cultural humano. Y es precisamente la perturbación de los ecosistemas y la magnitud del impacto dependerá de la magnitud de los contaminantes que estemos agregando en los diferentes entornos. Contaminación de suelos, contaminación de aire y lo que está en el aire puede precipitar y puede contaminar el agua. Ahora, podemos agregar también sustancias ajenas directamente a cuerpos de agua y estaremos hablando entonces de contaminación. Esta niebla fotoquímica también puede precipitar techo. Entonces, se dice que la lluvia ácida puede precipitar en tres formas. En forma de la tradicional, la más conocida, la más popularmente conocida, que sería la precipitación pluvial o por lluvia, formalmente, por nieve y por niebla. La niebla, una nube. La niebla no es más que nubes que están a una altura suficiente para estar a nivel de superficie, vamos a decir, superficie. ¿Sí? Depende de temperatura y presión atmosféricas y concentración o humedad, concentración de agua en la atmósfera. De eso depende. Y para que se formen nubes se requieren pequeños núcleos de agregación, para que el agua se condense y forme las pequeñas gotitas o cristales que son las nubes. De hecho, son pequeñas partículas de polvo que pueden estar de manera natural en la atmósfera. Sin este polvo no se forman nubes. Sin este polvo suspendido en la atmósfera no se pueden formar nubes, ya sean nubes formadas por vapor o por cristales de hielo. La formación de cristales de hielo en la atmósfera requiere de núcleos de cristalización
que son pequeñas partículas de polvo suspendidas en la atmósfera. Entonces, sí se requiere que haya polvo en la atmósfera suspendido, pero hasta un nivel por fenómenos naturales. Si la cantidad o concentración de polvo, más que cantidad, la concentración, si cantidad de polvo por unidad de volumen aéreo es mayor del natural, entonces estaremos hablando de contaminación natural si es por algún fenómeno, un vendaval que levanta una tormenta de arena en un desierto. De hecho, acá nos llegan las tormentas de arena del Sahara. ¿Sí? Eso contribuye a que se formen nubes, pero ya dijimos que eso no debería ser llamado contaminación, son procesos naturales. Distinto es si nosotros arrojamos polvos a la atmósfera. Polvos quizá por la contaminación incompleta de materia orgánica u otra, y que estamos arrojando humos, y los humos son partículas pequeñas. Son polvos realmente suspendidos, producidos por combustión, los humos. Bueno, entonces, cerramos esta sesión llegando a, en el agua sí hay equivalente. Puede ser porque lo que tenemos en la atmósfera, que hemos arrojado a la atmósfera como contaminantes, sustancias no naturalmente presentes, o naturalmente presentes pero en exceso agregadas por actividades humanas, sean contaminantes aéreos, atmosféricos, y su precipitación podría contaminar cuerpos de agua. O podemos efectivamente arrojar sustancias ajenas a los cuerpos de agua, o un exceso de sustancias ya presentes, vamos a ir por fenómenos naturales, pero podemos nosotros en las actividades humanas aumentar la concentración, es decir, la cantidad por unidad de volumen, aumentar la concentración de sustancias que sí existen en el ecosistema, pero están en un exceso consecuencia de una actividad humana. En resumen, y en conclusión, la contaminación es un invento humano, surgido prácticamente con el inicio del manejo intencional, aunque inconsciente, de lo que desde entonces son recursos naturales. Con esto cerramos nuestra breve sesión de los lunes. Y nada más haremos que revisaran los demás documentos. Por un lado, el informe de la calidad del aire disponible en el sitio web de la Semarnat, México. Otro es un documento del Programa de Cooperación Técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Energía Atómica. Es un PDF donde habla de el agua y el medio ambiente, es un documento muy importante. Y el último número abreviativo, que dice que no se puede conectar al servidor, pero es el que nos habla de la contaminación la disponibilidad de agua en el informe de la situación del medio ambiente en México. Entonces son 4 documentos de problemática ambiental y contaminantes del Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico de España, la calidad del aire en el informe de la situación del medio ambiente en México, el agua y el medio ambiente, Organismo Internacional de Energía Atómica, y la disponibilidad de agua en el informe de la situación del medio ambiente en México. Y nos vemos entonces el próximo miércoles para hablar del tercer tema de esta unidad, ecotoxicológica. Nos vemos entonces el miércoles. Uy, sin matarse.